Hola a todos, bienvenidos a Hablando de lo que sea. Mucha gente dice que esto es un podcast, pero según yo no es un podcast, el formato es diferente y cuando intento explicarles me salen, sí, por eso el podcast. Y ya no batallo y ya les digo yo, sí, está bueno, voy a hacer el podcast. Entonces, bienvenidos a Hablando de lo que sea, esta cosa que subo donde hablo pues, de lo que se me ocurre en la semana, de lo que sea. Hoy vamos a sumergirnos en el oscuro y fascinante mundo de los vampiros. Hablaremos de su historia, su evolución y cómo han influido en la cultura popular, desde los mitos antiguos hasta las representaciones modernas. Así que prepárense para una travesía sanguinolenta y divertida. Es muy incómodo los audífonos. Hoy nos vamos a dar un paseo por el tenebroso y al mismo tiempo fascinante mundo de los vampiros. Vamos a hablar de los orígenes del vampiro y esos mitos que han fascinado y que han pasado de ser historias para asustar a niños a convertirse en la razón por la que muchas adolescentes emos, que ahora son señoras, se enamoraron de seres que brillan con los rayos del sol. Así que, ¿de dónde viene todo esto de los vampiros? Porque sinceramente, la idea de un tipo pálido con colmillos que te chupa la sangre no puede haber salido de la nada, ¿verdad? Si nos damos un paseo por la historia, nos encontramos que muchas culturas a lo largo y ancho del mundo han tenido sus propias versiones de lo que hoy conocemos como vampiros. Podemos hablar de los Strigoi de Rumania, que eran unos simpáticos seres que eran conocidos por ser almas de muertos que se levantaban de sus tumbas para alimentarse de los vivos. Y resulta que en varias partes de Europa los muertos inquietos eran una preocupación real. De hecho, había quienes estaban tan paranoicos que antes de enterrar a alguien tomaban medidas para que no se levantara de su tumba. Y no hablo de poner una buena lápida, no. Aquí las cosas se ponían bien intensas. Que si clavarle una estaca al muerto, que si meterle piedras en la boca o de plano decapitar al cadáver solo por si acaso. Y claro, no podemos dejar fuera a América Latina. Aquí tuvimos al chupacabras. Era esa criatura que, si bien no es exactamente un vampiro, pues causó más drama que cualquier película de terror de bajo presupuesto. Si eres de México o de cualquier parte de Latinoamérica, estoy seguro que ya te acordaste de alguna noticia de aparece el chupacabras y se chupa a las cabras y le sigue con las gallinas. Porque obvio el vampiro latinoamericano pues no se iba a conformar con humanos. Eso no es, tenía que irse también por lo importante, el ganado. Eso es muy latam. O sea, si se mueve, es comestible. Y lo curioso del chupacabras es que su leyenda pues es bastante reciente. Apareció en los 90, justo cuando el internet comenzaba a crecer. Y pues las teorías conspirativas se multiplicaban más rápidos que los memes hoy en día. Algunos dicen que fue un invento para pues desviar la atención de problemas políticos, que no sería ninguna novedad. Otros decían que era una mutación creada por el gobierno. Algunos decían que era el tío de alguien en calzones. Yo qué sé. ¿Y qué tienen en común todas estas historias? Pues básicamente el miedo a lo desconocido, a la muerte, a lo que pasa cuando se apaga la luz. Todas estas culturas tenían una forma de explicar lo que no entendían. O sea, no sabes por qué la gente se está muriendo misteriosamente, pues debe ser un vampiro, porque obvio, la opción más lógica no es que la higiene en la Edad Media era cuestionable. No, tiene que ser un muerto que ha vuelto a la vida a hacerla de pedo aquí. Y tomando en cuenta que el acceso a la información era muy, pero muy limitado, si alguien decía que eso era obra de un vampiro, lo suficientemente convencido para que los demás le creyeran y propagar el chisme, esa se iba a convertir en la verdad para todos. Si hoy en día, con toda la información a la que tenemos acceso, la gente sigue creyendo en cada estupidez que, pues sin corroborar nada, se lo creen. Imagínate antes. Creencias de gente pendeja. Y así es como nacen los vampiros, de la imaginación de culturas que necesitaban una excusa para estos momentos incómodos en los que pues algo salía mal. Que se murieron 3 personas en la aldea, de seguro fue un estrigol. Que tus cabras desaparecieran, el chupacabras mínimo. Que tú te levantaste de madrugada y te comiste una pizza entera tú solito, bueno, eso no son vampiros, eso se llama ansiedad y también tú por gordo. En fin, estos mitos no solo son divertidos de analizar, sino que también nos muestran que en el fondo los humanos siempre hemos tenido esa necesidad de ponerle cara a nuestros miedos. Y qué mejor manera de hacerlo que creando monstruos que, aunque aterradores, nos permiten hacer las paces con lo desconocido. Y bueno, si además nos dan una excusa para que ahora tengamos series como True Blood o What We Do in the Shadows, no la han visto, véanla. Pues sí le doy gracias al estrigol y al chupacabras por todas estas leyendas que nos han traído tan buenas historias. Y es así como comenzamos este viaje vampírico, pero tranquilos, apenas estamos calentando los colmillos. En la siguiente parte nos metemos de lleno en los vampiros más famosos de Europa del Este y cómo estas historias sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el mito
lo que hoy conocemos como el mítico, lo que hoy conocemos como el mito vampírico moderno. Así que no se vayan, que esto apenas comienza. Ahora nos vamos con nuestros patrocinadores que... ¿Cómo? No hay patrocinadores. ¿No tenemos patrocinadores? Pues qué mal pedo. Bueno, pues ¿en qué estábamos? Continuemos entonces con nuestro recorrido vampírico, ya que no hay patrocinadores, hacia la mítica Europa del Este, la cuna de todas las leyendas que te hacen pensar 2 veces antes de caminar por un cementerio en la noche, porque, seamos honestos, si alguien sabe de vampiros, son los de por allá. Porque Europa del Este está plagada de historias sobre muertos que decidieron que morirse no era suficiente y dijeron, ¿por qué no volvemos a hacerla de pedo? En Rumania, por ejemplo, tenemos a los Strigoi, como ya mencioné hace rato, que eran esos muertos que se levantaban de sus tumbas para atormentar a los vivos. Eran seres, se dice, se rumorea de la época, pero en lugar de chismes de vecindario, pues eran muertos sedientes de sangre. Había prioridades en esa época. Pero ojo, no solo Rumania tenía lo suyo. En Serbia y en Bulgaria también se hablaba de vampiros. Ellos tenían su propia versión del vampiro que, por cierto, no le gustaba complicarse la vida. Simplemente salía de su tumba, atacaba a alguien que se cruzara en su camino porque, pues, si ya te tomaste la molestia de resucitar, lo mínimo es causar un poco de caos, ¿no? Lo interesante de estas leyendas es que los pueblos en esa época, pues, de verdad se lo tomaban bien en serio. O sea, esto no era como las historias de terror que contamos alrededor de una fogata con dulces y la fregada. No, señor. Aquí la gente tenía procedimientos serios para asegurarse de que los muertos no se fueran a levantar. Y de nuevo, no era ponerle una lápida encima bonita, no. Aquí, estacas, decapitaciones y hasta llenar la tumba de ajos y cruces. Y sí me pregunto si alguna vez les pasó por la cabeza que quizás, solo quizás, pues esto podría ser un poco exagerado. Porque pensándolo bien, o sea, si llenaste una tumba de ajos y no se levantó el muerto, pues técnicamente sí está funcionando. Digo, ¿no? ¿Cómo te alegas eso? Lo más curioso de todo esto es que la figura del vampiro en Europa del Este no era solo un símbolo de miedo, sino que también de control. Estas historias reflejaban el miedo a lo desconocido, sí, pero también el miedo a perder el control sobre la vida y la muerte. En una época donde la muerte estaba literalmente a la vuelta de la esquina, porque ya sabes, la peste negra y todo eso, qué mejor manera de enfrentarse a lo inexplicable que creando monstruos que representaran esos miedos. Y aquí es donde entra nuestro querido vampiro sediento de sangre. Lo que me encanta es que en lugar de aceptar que las cosas podían salir mal por, no sé, la falta de higiene, la respuesta era, claro, esto debe ser cosa de vampiros. Por supuesto que porque si la vaca se murió o el vecino no se levantó en la mañana, seguramente fue un vampiro. No es que el vecino se tragó algo en mal estado, sino que los muertos andan inquietos y pues me encantaba la lógica de la época. Había historias buenísimas en esa época. Todo este folclore sentó las bases para lo que conocemos como el vampiro moderno. La imagen del vampiro en Europa del Este era esa figura pálida que resucita de su tumba para beber sangre, fue la que inspiró a escritores como Bram Stoker a crear personajes como Drácula. Y si lo pensamos, Drácula no es más que la culminación de siglos de historias sobre muertos vivientes, pero con estilo. Capa elegante, castillo tenebroso, un acento que claramente le queda de maravilla. Pero no solo en Europa hay historias sobre vampiros, aunque es la región más asociada con estas historias, no son los únicos. En Grecia y la Roma antigua existía la creencia de criaturas llamadas lamias, mujeres monstruosas que bebían la sangre de los niños. A lo largo de los siglos los relatos sobre vampiros variaban, pero muchos compartían la idea de que eran seres que se alimentaban de la vida de los demás. En Asia las leyendas son también variadas. En China, por ejemplo, había historias de los Jiaxi, creo que así se pronuncia, si no, eran muertos vivientes que drenaban la energía vital de sus víctimas en lugar de la sangre. Y a menudo se describían como cuerpos reanimados con movimientos rígidos, del típico zombie que se movía despacito, ¿no? África tampoco se queda atrás, con la leyenda del Hassan Bossam. Tenía dientes de hierro y piernas con forma de gancho y acechaba en los árboles para atacar a las personas que pasaban por debajo. En la India, las historias de vampiros incluyen a seres como el Betala, que era un espíritu maligno que habitaba en cadáveres y podía poseerlos para causar estragos. Estos seres eran pues especialmente temidos por su capacidad de controlar los cuerpos reanimados. Era una especie de combinación entre vampiros y zombies. En Filipinas hay una figura fascinante que se llamaba el Manananggal, creo que Manananggal, está difícil ese, que se describe como una mujer que se separa de la mitad inferior de su cuerpo por la noche y vuela con alas de murciélago en busca de víctimas. Se alimenta de la sangre y carne, y especialmente de mujeres embarazadas a las que pues drena su vitalidad, ¿no? Les gustaba la carne tiernita.
En el folclore de los pueblos de la península balcánica encontramos el bricolacas, se me hace bien batalloso estos nombres, que es un ser reanimado por las enfermedades. En varias versiones de esta leyenda, estos seres, los bricolacas, no chupan sangre, pero sí acechan a familias y a pueblos trayendo mala suerte y desastres, otro tipo de vampiros. De este lado del charco tenemos la leyenda del Tlahuelpuchi, en la cultura náhuatl de México. Se decía que este ser podía transformarse en animales y bebía la sangre, sobre todo de niños. De hecho, muchas comunidades asociaban a estos vampiros con ciertas enfermedades inexplicables que afectaban a los más pequeños. De nuevo, era la forma en cómo sus mentes trataban de dar una explicación a cosas que no sabían cómo explicarse. Bueno, por otro lado, en el Caribe, especialmente en Haití, el Lugaru o Soukouyani se presentaba como una anciana que de noche se despoja de su piel para convertirse en una bola de luz que busca víctimas a quienes drenarle la sangre. Y esta leyenda tiene raíces tanto africanas como europeas, pues debido a la mezcla cultural que hay en esa región, ¿no? Así que ya se la saben, la próxima vez que escuchen sobre vampiros, recuerden que estos no nacieron en una novela de fantasía, sino en los miedos y supersticiones de pueblos que, pues bueno, preferían no arriesgarse, mejor prevenir que ser la próxima víctima, ¿no? En la siguiente sección nos sumergiremos de lleno en el origen del vampiro más famoso de todos los tiempos, el mismísimo Drácula. Vamos a ver cómo un autor irlandés se las arregló para consolidar todo este folclore en una sola novela y cambiar para siempre la imagen del vampiro en la cultura popular. No se vayan, que lo bueno apenas comienza. Ahora sí, vamos con nuestros anunciantes que tienen preparado un... ¿Cómo? ¿Neta? ¿No? ¿No es cierto? Seguimos sin patrocinadores. Chale. Ahora sí, llegamos al momento clave, el punto donde todo cobra sentido. No podemos hablar de vampiros sin mencionar al Big Boss, el original, el don señor de los colmillos largos, Drácula de Bram Stoker. Y es que este señor Stoker allá por 1897 dijo, a ver, ¿cómo le hago para que la gente no vuelva a dormir tranquila jamás? Ya sé, vamos a escribir un libro sobre un aristócrata que se convierte en murciélago y bebe sangre. Y el resto, como dicen, es historia. Drácula no solo consolidó la figura del vampiro en la cultura popular, sino que nos dio una versión que todos, aunque no hayamos leído el libro, reconocemos al instante. Un conde seductor que usa capa, vive en un castillo espeluznante y tiene más presencia que cualquier influencer. Es más, creo que por aquí tengo el libro, ¿verdad? Dame un segundito. Pensé que no lo iba a encontrar, pero bien, aquí está. No me gusta la portada, pero lo tengo, ¿no? A ponerlo por aquí. Quietecito. Lo interesante aquí es que Bram Stoker tomó todos los mitos de los que ya hablamos, los vampiros de Europa del Este sobre todo, el folclore local, y los destiló en una sola criatura, el conde Drácula, que es un vampiro que no solo es aterrador, sino que además es un seductor. Y es ahí donde empieza lo bueno, porque hasta antes de Drácula, la mayoría de los vampiros eran vistos como monstruos repugnantes. O sea, nadie se imaginaba a un strigoi coqueteando en un bar, pidiendo una copa de vino tinto acá bien cachondo. No. Pero Drácula, él vino a cambiar todo eso. Él es el papirrín de los muertos vivientes, el papirrín de los monstruos. Ahora, lo curioso es que el Drácula de Stoker es a la vez aterrador y atractivo. Vive en un castillo gótico en Transilvania, controla los lobos, puede transformarse en niebla y aunque solo sale de noche siempre va bien vestido. Yo ni en mis mejores días me he visto así elegante. Seguro que hasta para atacar a sus víctimas sí decía algo como que disculpa las molestias, pero esta noche serás mi cena y beberé tu sangre. Clase, señores, hasta yo caigo. Pero más allá de su estilo, Drácula establece algo clave para las historias de vampiros: la dualidad entre lo seductor y lo monstruoso. Este vampiro no es solo un ser de oscuridad, es alguien que atrae a sus víctimas no solo por su fuerza, sino también por su carisma. Y esto es lo que hizo que la figura del vampiro fuera tan poderosa en la literatura posterior, esa mezcla entre el terror y el deseo. Y de aquí en adelante los vampiros nunca fueron lo mismo. Después de Drácula, los vampiros dejaron de ser esos monstruos para convertirse en personajes más complejos, llenos de contradicciones, que por un lado tienes a un ser inmortal que puede controlar tu mente, pero por el otro es alguien que está en el fondo pues atrapado en su propia maldición. Es casi como cuando decides ponerte a dieta, pero en la madrugada estás en el refrigerador atascándote con todo lo que te encontraste. O sea, dualidad, ¿no? ¿Me explico? Y claro, esto inspiró a una legión de autores y cineastas a crear vampiros con ese mismo perfil.
Desde la literatura hasta el cine, Drácula ha sido el molde a seguir, y lo vemos no solo en novelas como en Entrevista con el vampiro de Anne Rice, de mis libros favoritos, donde los vampiros son seres trágicos y seductores, sino también en películas como Nosferatu, o si vamos a cosas más recientes, series como True Blood, The Vampire Diaries. Todos estos vampiros tienen algo en común: son atractivos, peligrosos y siempre están lidiando con la dicotomía entre el deseo de vivir y la necesidad de alimentarse de otros. Lo que hizo Bram Stoker fue tan revolucionario que más de 100 años después Drácula sigue siendo la referencia número uno cuando pensamos en vampiros. Ha sido adaptado a más de 200 películas sin ningún problema y sigue apareciendo en todo tipo de historias, desde las más terroríficas hasta las más ridículas, que también son buenas a veces. Drácula no solo redefinió lo que significa ser un vampiro, sino que también nos dio una figura icónica que sigue resonando hasta el día de hoy. Ahora, si pensabas que Drácula ya había hecho todo lo que podía por los vampiros, no, porque resulta que este tipo sigue influyendo en historias de vampiros hasta el día de hoy. O sea, sí, Bram Stoker hizo la bola de nieve y la dejó rodar, y ha impactado a generaciones de escritores, directores que han reinterpretado y transformado a los vampiros una y otra vez, pero como toda la vida, esto fue evolucionando y los vampiros dejaron de ser esas figuras aterradoras para convertirse en románticos, trágicos y sexys. O sea, la literatura moderna a veces toma rumbos bien raros. Primero, por ejemplo, tenemos a Anne Rice, que en 1976 nos trajo Entrevista con el vampiro. Aquí los vampiros ya no son esos monstruos que te succionan la sangre nomás porque sí, no. Aquí los vampiros tienen sentimientos. Vampiros con sentimientos. Ahora resulta que son criaturas atormentadas que sufren por ser inmortales, y lo peor de todo, que tienen conflictos existenciales. O sea, imagínate, eres inmortal, puedes vivir para siempre, hacer lo que quieras, pero ¿a qué costo? O sea, el dolor de la eternidad, no manches. Lo curioso de Entrevista con el vampiro es que nos pinta a los vampiros como seres complejos y trágicos. Uno de los protagonistas, Lois, pasa todo el tiempo preguntando si su vida inmortal tiene sentido, en total angustia mientras él está ahí en su dilema existencial. Pues nosotros estamos del otro lado de la página pensando, carnal, eres inmortal, ¿de qué te quejas? Pero no, él ahí está sufriendo por no poder caminar bajo el sol. Y claro, esta visión del vampiro trágico resonó muchísimo en la cultura popular. De repente los vampiros ya no eran simples monstruos que atacaban en la noche, sino que eran personajes con los que podíamos sentirnos identificados, porque al final del día, ¿quién no se ha sentido un poquito como Lois, atrapado en la rutina diaria, cuestionándose el sentido de la vida? O sea, pregúntale a cualquier godín, y bueno, tal vez no con colmillos, pero pues se entiende la esencia, ¿verdad? Ahora bien, si Entrevista con el vampiro nos dio vampiros filosóficos y llenos de tristeza, Crepúsculo de Stephen Meyer dijo, sótenme la cheve aquí tantito, ahorita voy a hacer mi desmadre. Y sí, señoras y señores, llegamos a la versión definitiva del vampiro moderno, Edward Cullen. A ver, seamos honestos, Edward no es el típico vampiro de los cuentos antiguos. Este compa brilla en el sol, o sea, brilla. O sea, se supone que los vampiros le tienen pavor al sol, pero Edward dijo, no, yo brillo como diamante bien precioso. Sí me imagino una reunión donde se juntan todos los vampiros, una aquelarre de vampiros, no sé si se diga así, y está Drácula todo imponente con su capa, bien peinado, juzgando a todos los vampiros que ve, Nosferatu en una esquina bien incómodo, mirando para todos lados con ganas de no estar ahí, Blade sentado en una silla nomás esperando que se acabara ese pedo, y de repente llega Edward Cullen. Drácula lo mira con asco y le pregunta, ¿y tú quién eres? Y el Edward se presenta, pero no impresiona. ¿Y tú qué haces o qué pedo? Le dice el Drácula. Y el Edward, bien orgulloso, dice, pues yo brillo cuando me dan los rayos del sol. Espérate, ¿cómo que brillas? Le dice el Drácula. Y le contesta así como escuchas, yo con los rayos del sol brillo bien bonito. Y el Nosferatu ya con curiosidad se acerca, o sea que... Y sí dice, o sea que puedes salir al sol y no te pasa nada. Y el Blade, no es la gran cosa. Y el Drácula como que le cae el 20 y dice, neta, no te mata el sol, o sea, órale. Ya se impresionó el Drácula, o sea... ¿Quieres decir que puedes cazar a todos los humanos que quieras durante el día para alimentarse de su sangre? Y el Edward, beber su sangre, guácala, qué asco, humanos. No, yo soy vegetariano. ¿Cómo que vegetariano? Le dice el Drácula. Y le contesta, sí, o sea, yo bebo sangre de vacas y otros animales herbívoros. No me como los humanos, mi morra es una chamaca de 18 años que conocí en la escuela. Y ya en ese momento creo que todos bien sacados de, ¿cómo que tienes más de 100 años y te volviste a meter a la escuela? O sea, ¿para qué? ¿Para qué te quieres meter otra vez a la escuela? O sea, ¿como para qué o qué?
y neta te andas dando una morra de 18 años. Estás bien enfermo, ¿verdad? O sea, mira el Nosferatu. Y es el más raro del grupo hasta que acabas de llegar, hasta que llegaste tú. Ya, estoy divagando, machín. Crepúsculo se convirtió en el referente del vampiro romántico por excelencia, porque si Drácula era seductor y entrevista con el vampiro nos dio vampiros filosóficos, Crepúsculo dijo, ¿y si hacemos que los vampiros sean el novio perfecto? Un tipo que no envejece, que es guapo, es misterioso y que te cuida de todos los peligros, excepto de sí mismo, ¿no? Obviamente. No sé ustedes, pero eso me suena a una relación que, bueno, no, me sigue pareciendo bien raro ese pedo, pero en fin. A ver, para quienes no están familiarizados con la trama de Crepúsculo, imagínate esto. Bella, creo que se llama Bella o Bella, no sé cómo se diga. Bella, la protagonista, se enamora de Edward, un vampiro que en lugar de aterrorizarla o seducirla de manera stalkeriana, se pasa toda la saga siendo el novio más sobreprotector del mundo y ni siquiera come gente. Él y su familia de vampiros son vegetarianos, vegetarianos, solo beben sangre de animales. Pero más allá de las bromas y lo ridículo de este pedo, lo interesante es cómo Drácula ha influido en estas versiones modernas. Aunque Edward brille bajo el sol y Lois tenga una crisis existencial cada 5 minutos, ambos personajes de una forma u otra están conectados con la imagen del vampiro de que Stoker creó. Drácula estableció las bases para que los vampiros se convirtieran en figuras con dualidad, seres aterradores pero a la vez fascinantes. Y ahora, en lugar de correr por nuestras vidas, como cuando escuchamos la palabra vampiro, nos preguntamos, ¿será un vampiro existencialista o será un galán que brilla con el sol? Lo cierto es que estos personajes han redefinido por completo lo que significa ser un vampiro. Ya no son solo esos monstruos, sino figuras trágicas, románticas y hasta heroicas de lo que alguna vez fue destinado a aterrorizar. Ahora es una especie de ídolo pop, alguien con quien el público puede empatizar, ya sea por su angustia o por sus romances sobrenaturales. Lo sabemos, fue lo que nos dejaron. Y claro, no podemos olvidar que el vampiro moderno ha ganado algo muy valioso. Un club de fans que lo sigue a donde quiera que vaya. Neta, todavía hay fan muy duros sobre la saga de Crepúsculo, que no puedes hablar nada de ello. Yo me voy a tener un pedo por este video. Porque la saga de Crepúsculo será todo lo que tú quieras, pero por muchos años trajo el tema de los vampiros de vuelta a la conversación de muchos. Y sí, o sea, un vampiro vegetariano que brilla cuando le da el sol en un trío romántico con un hombre lobo que pareciera alérgico a la ropa, no es el tipo de vampiro que todos quisiéramos. Sí, es un vampiro bastante pedorro, pero pues es lo que había en su momento, ¿no? Además había, o sea, no voy a decir que era lo único, ¿no? Sí había algunas otras películas y series que sí traían con qué, pero este fue el más popular en su momento. Así que desde los salones góticos del castillo de Drácula hasta los pasillos de la secundaria en Crepúsculo, los vampiros han recorrido un largo camino y aunque su sed de sangre sigue intacta, parece que su lado romántico y filosófico ha llegado para quedarse. Y lo interesante es que aunque cambien los tiempos, los vampiros siempre encuentran la forma de adaptarse. ¿Será porque como ellos las historias de vampiros también son inmortales? Es una pregunta bastante interesante. Entonces, el vampiro, esa criatura que no solo está obsesionada con beber sangre ahora, sino también con sus propios pedos internos, porque claro, morder cuellos y huir del sol no es lo único en la vida de un vampiro moderno. El vampiro moderno se ha convertido en una metáfora de la lucha interna del ser humano. De hecho, podríamos decir que los vampiros son como esas personas que van al gimnasio en enero y en febrero ya se rinden, atrapado entre sus deseos y su falta de voluntad, porque ¿qué es un vampiro sino un ser atrapado entre dos mundos? Por un lado, tienen esa insaciable necesidad de beber sangre, de ceder a sus instintos básicos y salvajes, y por el otro, algunos vampiros quieren ser mejores, como los vegetarianos de Crepúsculos que solo beben sangre de animales. El vampiro es ese tipo, en resumen, de personaje que siempre está en crisis existencial. Es un ser inmortal que en lugar de estar disfrutando de la vida eterna, pasa la mayor parte del tiempo pensando, estaré haciendo lo correcto. Esto obviamente es algo con lo que mucha gente se identifica hoy en día. ¿Quién no ha tenido una crisis a las 3 de la mañana preguntando si está en el camino correcto? No, aparte de los godines. Solo que en el caso del vampiro el dilema no es si debe cambiar de carrera, sino si debería o no seguir devorando humanos. Poco a poco fueron diluyendo a estos terroríficos seres chupasangres muy diluidos, que solo querían causar terror y alimentarse y ahora tienen pedos existenciales y que necesitan ir a terapia. Obvio, ojo aquí, el simbolismo del vampiro no se queda solo en sus luchas internas. En las narrativas contemporáneas el vampiro también se ha convertido o se ha vuelto el vehículo perfecto para criticar problemas sociales, porque el vampiro moderno tiene algo más que ofrecer, es la capacidad metafórica de casi pues cualquier cosa. La lucha por la aceptación, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto historias de vampiros que por el simple hecho de ser lo que son rechazados por la sociedad? Así que pobre vampiro, yo solo quiero un abrazo o tal vez un bocadillo, ya depende de cómo lo veas, ¿no?
Aquí es donde entramos en terreno interesante. Verán, en la actualidad, los vampiros han sido usados para reflejar la lucha por la diversidad y la inclusión. Raro, pero es lo que están haciendo. Se volvieron bien princesos los vampiros. ¿Recuerdas cómo en muchas historias modernas los vampiros deben esconderse porque la sociedad les teme o los persigue? Es una representación de cómo muchas minorías han sido históricamente marginadas. Lograron calzar este pedo. Los vampiros, con su eterna necesidad de ocultarse, se han convertido en un símbolo para aquellos que luchan por ser aceptados tal como son. De repente el vampiro ya no es solo una cuestión de sobrevivir, sino de ser aceptado en una sociedad que les teme por ser diferente, como si ser inmortal fuera fácil. En lo personal, yo no soy muy fan de este tipo de historias. Yo sí prefiero a ese ser que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia y a quien todo mundo le teme. Pero yo creo que es perspectiva de cada quien, ¿verdad? Y claro, algunos vampiros modernos lo llevan al extremo. En vez de preguntarse cosas como ¿debería revelar mi verdadera naturaleza?, están más preocupados por cómo la sociedad los ve. O sea, mucha presión, ¿verdad? Por eso muchos vampiros ahora prefieren ser héroes anónimos. Es decir, claro, tú puedes ser el malo, el monstruo que todos temen, o puedes ser el vampiro guapo con buenos modales que solo quiere llevarse al baile, que solo quiere llevarse a la morra al baile de graduación, a lo crepúsculo, por supuesto. Y más allá de los chistes, lo interesante es cómo los vampiros se han convertido en un reflejo de los problemas sociales actuales. En un mundo donde hablamos constantemente de inclusión, diversidad, el vampiro es una figura perfecta para explorar estos temas. Los vampiros ya no son solo monstruos, ahora son metáforas de la lucha por los derechos de las minorías, del miedo y a lo diferente. Y de las tensiones que surgen cuando lo extraño se convierte en algo que debemos aceptar, que es un giro que probablemente Bram Stoker no vio venir cuando escribió a Drácula. Sí lo imagino de cómo que ahora es vegetariano y brilla en el sol Así que la próxima vez que veas a un vampiro en una película, piénsalo 2 veces antes de juzgarlo. Tal vez solo sea su sed de sangre, o tal vez está pasando por una crisis existencial bien fea, o tal vez solo está luchando por ser aceptado en una sociedad que lo rechaza por ser, bueno, inmortal. Lo cierto es que a lo largo de los años los vampiros han evolucionado para convertirse en símbolo de nuestras propias luchas internas y sociales, y quién diría que un monstruo chupasangre sería tan profundo. Y ahora, queridos oyentes, llegamos al punto donde sacamos la bola de cristal, o mejor dicho, los colmillos de cristal, para preguntarnos ¿a dónde va el mito vampírico? Porque una cosa está clara: los vampiros no tienen planes de retirarse ni de comprar una casa en la playa para disfrutar de la vida después de la muerte. No, ellos siempre están al acecho, listos para adaptarse a los nuevos tiempos. Así que, ¿qué podemos esperar del vampiro en un futuro? Para empezar, parece que los vampiros van a seguir siendo los rockstars de las criaturas sobrenaturales. Eso es un hecho. No importa cuántos zombies, hombres lobos o alienígenas aparezcan en las películas, los vampiros tienen algo especial. Tal vez sea ese encanto oscuro, esa inmortalidad glamurosa, o quizás el simple hecho de que en todas las criaturas míticas ellos son los únicos que parecen tener una rutina de cuidado de piel realmente efectiva. Porque, para alguien que lleva cientos de años muerto, su piel está increíblemente bien conservada, ¿no? Si miramos hacia el futuro, podemos esperar que los vampiros sigan evolucionando junto a los problemas sociales y culturales de la época. A medida que la sociedad cambia, los vampiros también cambian. Hace algunos años los vampiros eran símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal, y después los vimos reflejar la lucha por la aceptación y la diversidad. Pero, ¿qué nos traerá el futuro? Tal vez veamos vampiros luchando con crisis de identidad digital. No sé cómo sentirá un vampiro si su identidad fuera hackeada, o si pudieran mantener su anonimato en una era de vigilancia total. Pero más allá de la tecnología, también podemos esperar que los vampiros sigan siendo símbolos de resistencia y lucha. En un mundo donde las identidades son fluidas, las luchas por los derechos y la diversidad cultural están en el centro de la conversación. Los vampiros ofrecen un lienzo perfecto para explorar estos temas. Quizás veamos más historias donde los vampiros no solo luchan contra sus instintos, sino también por su derecho a existir en una sociedad que cambia cada vez más rápido. Imagínate vampiros debatiendo sobre temas como la inclusión en un consejo de seres inmortales, o incluso abriendo sus propias redes de apoyo para vampiros que quieren salir del ataúd y mostrarse al mundo entero. Tipo, ya no me diga vampiro, ahora soy un vampire. O ahora yo no soy un vampiro, ahora me identifico como hombre lobo. Pero carnal, tienes colmillos, piel pálida, bebes sangre, que soy un hombre lobo, dije. Y es que al final del día los vampiros seguirán siendo relevantes porque representan algo profundamente humano: el miedo a la muerte, la búsqueda de la inmortalidad y el constante conflicto entre nuestras necesidades básicas y nuestros ideales.
Tal vez los vampiros sean solo un reflejo exagerado de nosotros mismos, seres que se debaten entre el deseo y la moral, entre lo que somos y lo que queremos ser. Todo esto mientras siguen viéndose increíblemente bien con sus capas oscuras y ese look gótico que por algún motivo nunca pasa de moda. Siempre hay algo que no cambia. Es que los vampiros siempre tendrán estilo. Quizás sea su verdadera inmortalidad. En resumen, el futuro del mito vampírico parece prometedor. Mientras la sociedad sigue enfrentando nuevos desafíos, los vampiros se iban a estar evolucionando, adaptándose y reflejando nuestros miedos y deseos y sueños más oscuros. Y así, amigos míos, hemos llegado al final de este oscuro y, por qué no decirlo, entretenido viaje por el fascinante mundo de los vampiros. Desde sus raíces en mitos antiguos, pasando por el icónico Drácula de Stoker, hasta los vampiros pues más brillantes de Crepúsculo. Porque sí, ya hablamos de todo, incluso del vampiro emo que solo bebe sangre de animales para no sentirse culpable. Lo cierto es que a lo largo de los siglos, los vampiros han demostrado que son mucho más que simples monstruos con colmillos. Son espejos de nuestros propios miedos y deseos, símbolos de lo que tememos y al mismo tiempo de lo que más anhelamos. Porque vamos, ¿quién no ha pensado alguna vez en lo útil que sería volverse un vampiro? O sea, no más envejecimiento, no más trabajo, ese bronceado pálido que siempre está en tendencia, claro. Lo de beber sangre tal vez sí es un poquito inconveniente, pero bueno. Siempre está la opción de ser vegano, ¿no? O en su defecto encontrar un sustituto sin gluten. No me imagino a un vampiro diciendo, guácala, yo pedí mi humano sin azúcar y me tocó un diabético. Y otro diciendo, mi sangre sí que tenga poquita grasa porque luego no sabe nada. Así que ahí lo tienen, una mirada profunda y a veces cómica al mito vampírico, desde las tierras de Europa del Este hasta los rincones más oscuros de las películas de Hollywood y los feeds de Instagram. Los vampiros han demostrado que no importa en qué época vivamos, siempre habrá algo en ellos que nos atrape. Quizás porque nos recuerde que lo inmortal y lo mortal están más cerca de lo que pensamos, o quizás solo porque tienen colmillos bien perrones. Pero lo importante es que, como siempre, ha sido un placer llevarlos de la mano por este oscuro pero entretenido episodio de Hablando de lo que sea. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo que no les entren las ganas de salir a buscar vampiros después de esto. Pero bueno, si lo hacen y encuentran alguno, foto y ahí me etiquetan. Así que gracias por acompañarme una vez más. Recuerden, si te gustó este episodio, compártelo con todos tus camaradas, deja tu comentario y por supuesto, suscríbete al canal para más historias divertidas, oscuras y llenas de sarcasmo. Y si tienes alguna sugerencia de temas, ya sabes, estoy en todas las redes sociales como @NachoArmpa. Si me gustaría saber de qué quieren que hable en el próximo capítulo, déjalo en los comentarios y llegamos al final. Hasta la próxima y recuerden que mientras haya vampiros por ahí, siempre habrá algo de qué hablar. Adiós.